y es que hace poco se incorporó a mi colección una nueva Haworthia, una muy esperada. Hola, hola, un saludo especial a todos mis amigos amantes de las plantas. Hoy les traigo un video muy especial y es que estoy feliz porque por fin después de muchos días está haciendo una tarde cálida, iluminada y bonita y pues siento que es el momento ideal para compartirles a ustedes algo que ya les había dicho que les iba a mostrar y es mi colección de Haworthias. Estoy acompañada hoy de estas hermosuras y quiero contarles básicamente cómo las cuido en mi jardín, qué les puedo aconsejar según mi experiencia para que ustedes las tengan bien. Y pues sin hablar tanto, vamos a ver a estas preciosas. Chicos, los invito a que hablemos de algunas generalidades de estas plantas mientras yo hago algo del mantenimiento que me gusta tener con ellas y es limpiarles un poquito las hojitas. Miren, yo utilizo un pincel de cerda suave, de hecho esta es como una brochita de maquillaje, ¿cierto? Para limpiarles de vez en cuando las hojitas, que así estén muy bonitas y puedan hacer más fácil su proceso de fotosíntesis. Chicos, les quiero contar que estas plantitas son del continente africano, más específicamente de Sudáfrica, de donde son muchas de las suculentas exóticas que conocemos. Estas plantas se dan en un ambiente seco, en un sustrato relativamente pobre, o sea, no tiene mucha materia orgánica, y en lugares donde no llueve mucho. Además de eso, pues en su estado natural ellas están rodeadas siempre por muchas rocas, por muchas piedritas. Entonces, pues, ¿para qué les cuento esto? Recomiendan las personas que saben mucho del cultivo de estas plantas que es ideal a estas o a cualquier otra suculenta darles un ambiente muy parecido a su hábitat natural, o sea, tenerlas muy similar a como estarían en la naturaleza. Una particularidad de estas plantitas es que tienen, acá les voy a acercar para mostrarle, tienen como una especie de transparencia en sus hojitas. No sé si la alcanzan a ver. Espero que sí las puedan apreciar, si no de todas maneras yo se las muestro luego más cerca. Esas transparencias o ventanitas se llaman fenestras y es la única parte que sobresale de la planta en su estado natural. O sea, cuando ellas están en su hábitat, están cubiertas de piedritas hasta cierto nivel y lo único que se les llega a ver son las fenestras. ¿Por qué? Porque esa es la manera que ellas tienen de protegerse del sol. ¿Tenemos que tenerlas así? No, porque las vamos a tener en un entorno donde la luz solar va a estar muy controlada, pero sí es bueno que alrededor de ellas coloquen una capita de piedra, de grava natural, piedra volcánica, para que ellas se sientan en un ambiente muy similar al suyo y drene más fácil la humedad en el sustrato. Estoy casi segura que muchos de ustedes conocen esta planta. Esta planta es la famosa cebra, muchos la llamamos así. Anteriormente era clasificada como una Haworthia y se las quiero mostrar también para contarles ese dato curioso. Están recientemente reclasificadas esta especie y solamente las que son con hojitas así como transparentosas se llaman ahora Haworthias o Haworthias como muchos las conocen. Algo que me gusta mucho de estas plantas es que, como se pueden dar cuenta, no son plantas que ocupen mucho espacio. Generalmente en mi jardín las tengo en materitas pequeñas, P7 o máximo P10, o por ejemplo esta que está acá. Y es que ellas no van a necesitar una materia muy ancha para desarrollarse. Estas plantas son plantas ideales para las personas que no tienen mucho espacio en casa porque ellas definitivamente no van a requerir una materia muy grande. Es bueno siempre darles un espacio acorde a sus raíces, esa es la recomendación, que dependiendo como vayamos viendo el tamaño o el estado de sus raíces, pues les demos
su respectiva matera, pero definitivamente no son plantas que van a ocupar mucho espacio. Bueno, como les conté, estas plantitas requieren un sustrato no tan rico en materia orgánica. Podemos preparar un sustrato perfectamente 50% mineral, 50% orgánico, o incluso podríamos prepararlo con un 70% mineral, que viene siendo ¿qué? La grava, la perlita, la vermiculita, todos esos elementos minerales que hacen que se aligere el sustrato y drene mejor, que no conserve tanto la humedad, porque estas plantas definitivamente son muy susceptibles a la pudrición en sus raíces cuando hay un exceso de humedad. Entonces lo ideal es que les permitamos tener un sustrato que drene muy bien. A estas plantas yo las riego como riego el resto de mis suculentas cada semana o 2 veces por semana si veo que el sustrato está completamente seco y la planta definitivamente está pidiendo algo de agua. Les cuento que en todas mis plantas prefiero no mojar las hojitas. Es algo que me gusta como conservar sequito porque son más propensas a hongos cuando se mojan sus hojas y de pronto no se alcanzan a secar. Entonces a veces pues es inevitable que se mojen las hojitas, pero siempre trato de conservarlas secas. Como se pueden dar cuenta, el riego se hace en la misma manera que lo hacemos con las otras suculentas, y es esperar a que drene, que empiece a salir el agüita por debajo, y es ahí donde también nos vamos a dar cuenta qué tan bueno o qué tan ideal es el sustrato que le estamos dando, porque no se debe demorar más de 10 segundos en salir el agua que le ponemos a la matera. Debe drenar rápidamente para que ella se quede con la humedad necesaria simplemente para su proceso de fotosíntesis y para refrescar sus raíces. Hoy también les quiero compartir una alegría, y es que hace poco se incorporó a mi colección una nueva Haworthia, una muy esperada, muy querida y yo sé que muy buscada por muchos coleccionistas. Está todavía un poco deshidratada, llegó con poquita raíz, es una planta que no, pues dicen que no es muy fácil de cultivar, de reproducir. Sin embargo, pues aquí les muestro esta pequeña. Realmente está muy pequeña, está muy pequeñita. Ay. Está muy pequeña, pero definitivamente es hermosa. Esta es mi preciosa Haworthia cooperi. Ya les voy a dejar una foto de cómo es ella cuando crece, porque así pues tan pequeñita y algo deshidratada no la van a poder apreciar mejor, pero luego les voy a hacer una actualización y la van a ver hermosa. Las Haworthia son plantas que no tienden a crecer mucho sus rosetas, o sea, no son rosetas de gran tamaño, son rosetitas más bien pequeñas, y en cambio si crecen es en forma de matita. Por ejemplo, esta amiguita por acá, ya les voy a mostrar, qué pena que los mueva tanto, pero es que estoy grabando solita. Esta es una bebé de esta plantita. Entonces ellas suelen crecer en mata, y por eso les cuento que es más fácil reproducirlas por separación de hijuelo o separación de matas que realmente reproducirlas por hoja. A mí la verdad nunca se me han dado así. Cuéntenme si ustedes tienen la experiencia de que se les haya reproducido por hoja. La verdad pues en mi caso nunca se ha dado. Varias de ellas ya se han reproducido en mi jardín. Hay algunas que son muy prolíferas, otras pues definitivamente no nos dan hijos tan rápido, pero por ejemplo miren esta preciosa que está llenita de hijos. Es hermosa, ¿cierto? Hay formas y colores muy diferentes. Miren por ejemplo el color de esta, que les cuento también que tiene mucho que ver con la exposición solar. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes quieren que por ejemplo esta especie de Haworthia sea más verde, la van a tener en un lugar donde no le dé
la luz del sol, sino solamente muy buena iluminación, ella se va a conservar verde. Las mías las tengo, por cierto les cuento, en un lugar del jardín en el que les da el sol de la mañana y les ha gustado bastante porque hay algunas como esta que han sufrido cuando han tenido más cantidad de sol. Son sensibles precisamente porque como son transparentes sus hojitas y retienen mucha agua, ellas pues definitivamente sufren mucho el calor excesivo o sobre todo la luz solar directa, los rayos solares muy fuertes. Miren, esta pequeñita apenas está recuperando, como la vemos acá en su ápice de crecimiento se logra apreciar que ya pues está volviendo a la vida. Miren, estas son consecuencias de quemaduras solares cuando de pronto hay un cambio muy brusco en la cantidad de luz o en las temperaturas. Estas plantas son muy bonitas y son muy recomendadas para personas que no tengan mucho espacio o que quieran decorar un espacio interior. Les recuerdo, ninguna suculenta es planta de interior. Eso lo debemos de tener muy claro y muy presente. Sin embargo, hay plantas que se prestan para tenerlas en lugares muy bien iluminados dentro de nuestra casa, con la debida aireación, al lado de una ventana, en un balcón, en tu lugar de trabajo o de estudio, siempre y cuando tengan una fuente de luz natural y mucha aireación, un sustrato que drene perfectamente, y ellas van a estar felices y contentas en el espacio que tú las pongas. Chicos, por último les quiero contar que dentro de mi jardín no he tenido problemas de plagas con estas plantas. Es otra de los beneficios que yo encuentro con ellas para las personas que de pronto no tienen mucho tiempo o no tienen mucha experiencia con las plantas. Entonces, definitivamente se las recomiendo. ¿Por qué? Porque no requieren demasiada exposición solar, no requieren riegos muy constantes, no requieren sustratos muy ricos ni estarlas abonando constantemente. De hecho, yo no las abono, simplemente les doy un sustrato muy bueno. No requieren estarles poniendo atención que les dio plaga, que les apareció cochinilla. Realmente son plantas muy dóciles y muy fáciles de cuidar, muy nobles, algunas de ellas muy prolíferas para las personas que les gustan verlas que dan hijitos y que se llena la matera, son ideales. Entonces los invito, chicos, a que pues si encuentran una de estas, la adquieran, la cuiden, la tengan en su jardín, porque son plánticas pues que definitivamente embellecen todos nuestros espacios. Chicos, si les gustó la información que les acabo de dar, regálenme un like. Para las personas que no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los mensajes y se den cuenta cuando hay un video nuevo de Arte Xaviana. Amigos, es para mí un gusto compartir mis experiencias en el jardín con ustedes. Les deseo una excelente semana. Y nada, saben que los quiero mucho. Por acá nos seguiremos viendo en un nuevo video. Bye.